Les voy a mencionar, va a ocurrir en 1260 días, en 42 meses y en 3 años y medio. No es un vaticinio, ni una idea, ni una hipótesis, sino una verdad escritural. Dice la Biblia que sucederá el terremoto más grande que jamás la humanidad lo ha conocido. Lo menciona Apocalipsis 16, 18. También ese terremoto traerá millones de muertes, derrumbes, tsunamis y un caos mundial. También se suscitará guerras mundiales que enfrentarán a todas las naciones del planeta. Eso lo menciona Apocalipsis 6:4, conocido como la aparición del jinete del caballo rojo del Apocalipsis. También dice Apocalipsis 6:8 que sucederán muertes masivas y que más de la mitad de la población del mundo será destruida. Según Apocalipsis 6:8, para matar con espada, con hambre, con mortandad y con las fieras de la tierra. También dice que eso va a traer pestes, enfermedades y plagas. Según Apocalipsis capítulo 16, 2, que la humanidad tendrá úlceras, tumores, oscuridad y dolor extremo, plagas similares a las de Egipto, pero aún más. También dice que en esos 3 años y medio van a haber desastres cósmicos, según Apocalipsis 8:8, que las montañas ardientes y estrellas cayendo, habrán contaminación de las aguas y se convertirán en ajenjo. También dice que en esos 3 años y medio el sol y la luna se oscurecerán. También dice que en esos 3 años y medio el mar se convertirá en sangre, según Apocalipsis 16:3. Y en esos 3 años y medio también habrá granizo y fuego del cielo, según Apocalipsis 8:7. También dice que en esos 3 años y medio va a existir una cantidad de demonios que coparán toda la tierra. Según Apocalipsis capítulo 9, del 3 al 6, habrán langostas infernales que torturarán y causarán terror a la población. Y todo esto será el gobierno del anticristo, que durará 42 meses, según Apocalipsis capítulo 13, del 5 al 7. Y los hombres serán marcados en su frente y en su mano derecha con la señal o el número del anticristo, que es el número del hombre, el 666. Bueno, he realizado la introducción de este tema no tomando alguna serie de Hollywood ni de algún autor de un libro de fantasía, de ninguna manera. Todo lo que hemos mencionado está escrito en la palabra de Dios, y eso sucederá en la gran tribulación. ¿Qué es la gran tribulación? Es un periodo, escríbalo, de angustia futura, de juicio y de sufrimiento sin precedentes que caerá sobre toda la tierra. Es el tiempo de la ira del Señor, es el tiempo del castigo, es el tiempo en el cual el mundo rebelde se dará cuenta lo que le acontecerá por haberle dado la espalda al mensaje de nuestro Salvador. Vamos a leer dónde está escrito el tema de la gran tribulación. 24:21 de San Mateo,
como está en la pantalla, porque habrá entonces, leámoslo, gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Hay personas que dicen que ya estamos en la gran tribulación. No es así, porque la gran tribulación es un periodo de tiempo que tendrá duración 7 años. Y de esos 7 años, 3 años y medio serán de supuesta paz y 3 años y medio de tribulación y dolor total. Según lo menciona también el libro de Daniel, capítulo 12, versículo 1, dice lo siguiente, Daniel 12, 1, en el nombre del Señor Jesús. Dice, en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo, léalo, será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Hay poder en el nombre de Jesús. Bueno, ahí la Biblia dice que la gran tribulación será un tiempo de angustia que nunca existió en la humanidad. También el libro de Jeremías, capítulo 30, versículo 7, nos dice lo siguiente sobre la gran tribulación. Juntos, cuán grande es aquel día, tanto que no hay otro semejante a él. Tiempo de angustia para Jacob, pero de ella será librado. Hay poder en el nombre de Jesús. ¿Qué quiere decir, amados hermanos? Que la gran tribulación será un tiempo angustioso, especialmente con el propósito ¿para quién? Para Jacob. ¿Y quién es Jacob? Es Israel. Hay poder en el nombre glorioso de Jesús. Bueno, ¿cuáles son las características de la gran tribulación? Ya le respondimos al inicio, ¿qué pasará? ¿Cuáles son estas características? Según el libro de Daniel 9:27 nos dice lo siguiente. Daniel 9:27, juntos, y por otra semana confirmará el pacto con muchos, y a la mitad de la semana, subraya allí, a la mitad de la semana, hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Hay que comprender que esa es la semana número 70 de Daniel. Y la semana número 70 está compuesta de 7 años. Entonces, cuando la Biblia dice que por otra semana confirmará el pacto con muchos, y a la mitad de la semana, ¿cuánto es la mitad de 7 años? 3 años y medio, hará cesar ¿qué? Si está leyendo, lo lea. Hará cesar ¿qué? El sacrificio y ¿qué más? Y la ofrenda. ¿Dónde hará cesar el sacrificio y la ofrenda? En el templo de Dios, donde se hizo pasar por Dios, en la ciudad de Jerusalén. No se va a presentar como el anticristo, se va a presentar como el gobernante pacificador y como el líder espiritual mundial y político. Y al inicio van a ser ofrenda, entre comillas, para Dios. Pero cuando se terminen los 3 años y medio, dice, se acabó la ofrenda y se acabó el sacrificio. Todos. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, léalo, vendrá el desolador hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre él
desolador. ¿Quién es el desolador? Es Satanás, el diablo, con personalidad de un hombre llamado el Anticristo. Vamos a ver qué nos dices también sobre la gran tribulación. Apocalipsis capítulo 11, versículo 2 y versículo 3. Vamos a leerlo, amada iglesia, juntos. Pero el patio que está fuera del templo, déjalo aparte y no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles, y ellos hallarán la ciudad santa, hollarán la ciudad santa 42 meses. Y lea el siguiente: y daré a mis 2 testigos que profeticen por 1260 días, vestidos ¿de qué? De cilicio. Ahí usted se da cuenta que todo esto es lo que va a acontecer en el período al final de los tiempos, denominado ¿qué? La gran tribulación. Y Apocalipsis capítulo 13, versículo número 5 dice: también se le dio boca que hablaba, Apocalipsis 13:5, aleluya. También se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar, ¿cuántos meses? 42 meses. ¿Cuántos años es eso? 3 años y medio. En 3 años y medio será el tiempo de mayor dolor que jamás haya experimentado todo el planeta desde su creación. Y eso es lo que se llama la gran tribulación. ¿Cuál, escriba, el propósito de la gran tribulación? ¿Cuál es el propósito de la gran tribulación? ¿Por qué existe la gran tribulación? ¿Cuál es esa situación de la gran tribulación? Bueno, hay 2 versículos que nos aclaran esto. El uno está en el libro de Zacarías, capítulo 12, versículo 10. Dice lo siguiente: y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores, léalo, de Jerusalén, espíritu de gracia y de oración, y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige, ¿por quién? Por el primogénito. ¿Sabe para qué es la gran tribulación? Para que Israel, que hoy lo rechaza al Mesías, que hoy no cree que Jesús es el Mesías, para que Israel pueda entender que Jesús es ¿qué? Su Salvador. Recién terminó hace unas semanas la guerra contra Irán, y ahora Israel otra vez está enfrentado en unos ataques a Siria. Y la gente se pregunta, ¿por qué sigue en estas guerras Israel? Porque es cumplimiento profético, es cumplimiento bíblico. Ellos van a seguir en su tema armamentístico y bélico, van a seguir luchando siempre. Pero ¿sabe qué? Hay un momento en el cual su fuerza, su capacidad, su armamento, su destreza se verá debilitado.
porque en ese momento tendrán que pasar la gran tribulación. Hay poder en el nombre de Jesús. Y dice que tendrán ellos, aleluya, primero, después de sentirse abandonados y solos, les va a aparecer un espíritu de, léalo, un espíritu de gracia. Es lo que ellos no tienen hoy. Hoy no viven bajo esa ¿qué? Gracia. Pero en medio de la tribulación no es que empieza una etapa de gracia para ellos, sino que el Dios de la gracia del pueblo gentil les va a dar ese espíritu de gracia y de oración. Y cuando ellos oren y tengan gracia de Dios, mirarán al que traspasaron y reconocerán al que crucificaron, y reconocerán al que negaron, y adorarán al que mataron, y exaltarán al que vituperaron. Oh, pero hoy la iglesia le adora al Señor con toda su alma. Eso lo menciona Apocalipsis capítulo 6, versículo número 15 al 17. ¿Qué sucederá? Lamentablemente, juntos, y los reyes de la tierra, juntos, hermanos, y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, y todo siervo, y todo libre, se escondieron ¿en dónde? En las cuevas y entre las peñas de los montes. ¿Sabe por qué dice eso? Porque las ciudades a esa altura de la tribulación estarán derribadas, porque los edificios estarán acabados, porque la gente solamente podrá huir ¿a dónde? A las peñas y a los montes. Pero estando en las peñas y en los montes, lea lo que dice el siguiente, aleluya, y decían a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día, continúe, porque el gran día de su ira ha llegado. ¿Y quién podrá sostenerse en pie? Quiero que le abra su corazón, hermana, hermano y amigo, ábrale, se lo ruego, su corazón al Señor. No lea la Biblia por leerla, escúchela con temor reverente por Dios. Escúchela con temor reverente, porque dice la Biblia que en ese día nadie se podrá sostener de pie delante del Señor. Nadie podrá estar de pie. Habrá un dolor y una angustia, y los hombres les hablarán a los montes y les hablarán a las peñas y les dirán, caed sobre nosotros, escóndannos. Los hombres preparan búnkers y se quieren vivir allá dentro de las montañas, pero no va a haber nada que los proteja. ¿Sabe por qué? Porque es el día de la ira del Señor. La gente incrédula dice, ¿cómo va a haber un día de la ira de Dios? No puede ser que el Dios tan amoroso se aire tanto. Pero ¿sabe por qué? Porque hoy no es el día de la ira. Esta noche es la noche de la gracia, de la misericordia, de la bondad, del amor de Cristo, quien
no se postre hoy ante el Señor Jesucristo, aleluya, va a estar de pie, tembloroso en el día de la gran tribulación. Oh, adórelo, 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 adórelo. Adórelo al Señor, aleluya. Hay personas que suelen decir que la iglesia sí va a pasar la gran tribulación. O hay personas que suelen decir que ya estamos en la gran tribulación. ¿Sabe por qué dicen esas dos cosas? Porque no han entendido que la gran tribulación es ese periodo que jamás ha vivido la humanidad. Hay personas que dicen que esto es la gran tribulación. Esto no es la gran tribulación. La Biblia dice que van a pasar tribulaciones y aflicciones temporales. San Juan 16:33. Aquí vamos a entrar al punto de diferenciar entre la gran tribulación y las tribulaciones temporales. Juntos, estas cosas os he hablado, léalo, para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad que yo he vencido al mundo. Yo he vencido al mundo. Entonces, allí está hablando que en el mundo el ser humano va a tener ¿qué? Aflicción. Y hay personas que dicen que esa aflicción es la gran tribulación. ¿Qué dicen ustedes? De ninguna manera. Esa es una aflicción temporal. La gran tribulación es otra cosa. Romanos capítulo 5, versículo 3 y 4 nos da otra aclaración. Aleluya. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce ¿qué? Paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba ¿qué? Esperanza. Bueno, esa tribulación de Romanos no es la gran tribulación de Apocalipsis. Esa tribulación termina con esperanza. La gran tribulación termina con dolor, muerte y angustia, cual jamás ha existido. El libro de Santiago, capítulo 1, versículo 2 y 3, nos dice lo siguiente: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en ¿qué? En diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce ¿qué? Paciencia. Y el libro de Primera de Pedro 4, 12 y 13 nos dice también un versículo que nos sirve. Amados, no os sorprendáis del fuego de ¿qué? De prueba que os ha sobrevenido, no que va a sobrevenir, como si alguna cosa extraña os ¿qué? Os aconteciese. ¿Qué nos dice entonces los versículos que leímos? Que no es lo mismo las pruebas, las tribulaciones, las aflicciones que podemos vivir ahora, que lo que será ¿qué? La gran tribulación. Hay personas, aleluya, que creen. Le voy a dar las tres corrientes acerca de la gran tribulación y cuándo sucederá. La número 1, aleluya, la corriente que dice que la iglesia será levantada antes de la tribulación. Eso se llama
tribulación. La otra corriente es la que dice que la iglesia sería levantada a la mitad de los 7 años, es decir, en los 3 años y medio. Eso se llama mid-tribulacionismo. Y la otra corriente, la que dice que la iglesia sería levantada después de la gran tribulación, eso se llama post-tribulacionismo. Los que dicen especialmente que la iglesia será levantada después de la tribulación, sabe que argumentan entre sus criterios que la iglesia tiene que ser afinada, como se afina el oro. Pero ellos piensan que la gran tribulación es una prueba para afinar la iglesia, y eso no tiene base bíblica. Inclusive se ha levantado una corriente bastante generalizada, donde hay muchos predicadores que dicen: sí queremos pasar la gran tribulación, porque allí queremos ver quién realmente es fiel a Dios o no. Y otros dicen: sí queremos pasar la gran tribulación, porque queremos ser afinados allí como se afina el oro. Pero realmente la gente que piensa así no ha comprendido claramente que la gran tribulación no va a afinar a nadie, es una prueba temporal, porque será el día de la ira de parte de Dios. Aleluya. Hoy nosotros pasamos aflicciones, digan amén. Hoy pasamos dolores, digan amén. Hoy pasamos pruebas, digan amén. Pero ¿sabe qué es lo mejor? Que pasamos enfermedades, dolores, tristezas, angustias, soledades, pero en medio de todo eso sentimos no la ira de Dios, sino el amor de Dios por este pueblo que lo ama, que lo guarda, que lo ayuda, que lo bendice y que lo prospera. Apláudalo al Señor. Apláudalo al Señor. Apláudalo al Señor. Las personas que piensan que van a pasar por la gran tribulación no han comprendido algo que se llama las dispensaciones. Escríbalo. Las dispensaciones es un periodo de tiempo en el que Dios trata con la humanidad de una manera que específica, le da ciertas responsabilidades para que el hombre tenga la revelación adecuada de parte de Dios. Solo le voy a leer, porque esto será otro tema para otra ocasión, cuáles son las 7 dispensaciones. La dispensación de la inocencia. ¿Dónde se basa eso? Génesis del capítulo 1 al 3. Adán y Eva antes del pecado eran inocentes, pero ellos fallaron y le desobedecieron. La dispensación número 2 es la dispensación de la conciencia. Eso está en los capítulos del 3 al 8 del libro de Génesis. ¿Desde cuándo es la conciencia? Desde la caída hasta el diluvio. Después viene la tercera dispensación, es la que se llama la del gobierno humano. Eso es después del diluvio. Está en los capítulos de Génesis del 9 al 11. ¿Por qué se llama gobierno humano? Es porque allí Dios le delegó al hombre la capacidad para gobernar. ¿Y cuándo se terminó? Cuando el hombre quiso irse en contra de Dios, levantando la torre de Babel. Después vino
la dispensación de la promesa. ¿Cuál fue esa dispensación? Desde Génesis 12 hasta Éxodo 19. Eso es con el llamado de Abraham hasta Egipto. Después viene la quinta dispensación, la dispensación de la ley. Eso fue desde Moisés, Éxodo 20, hasta la cruz del Calvario en los evangelios. Hay poder. Por eso Jesucristo dijo: la ley por medio de Moisés fue dada. La sexta dispensación es la dispensación de la gracia, y eso está desde el derramamiento del Espíritu Santo hasta que la iglesia sea levantada. Y la séptima dispensación es la dispensación del reino milenial. Eso está en Apocalipsis 20, cuando el Señor venga con su iglesia a gobernar a esta tierra con justicia, equidad y autoridad. Bueno, diga gloria al nombre de Jesús. Esas son entonces las 7 dispensaciones. Hoy, ¿en qué dispensación estamos? En la dispensación ¿de qué? De la gracia. Pero la dispensación de la gracia todavía sigue vigente. ¿Y cuándo se va a terminar la dispensación de la gracia? Cuando la iglesia sea levantada. Hay poder en el nombre de Jesús. Y tome su Biblia de manera literal. La iglesia, según Apocalipsis, abra su Biblia, será levantada aquí en el libro de Apocalipsis, capítulo 4. Abra su Biblia, despiértese, hermano, en el nombre de Jesús. Apocalipsis 4, en el nombre de Jesús. Dice, en el nombre del Señor, 4:1. Después de esto miré, y he aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí como de trompeta hablando conmigo, y dijo: sube acá. Ahí es el levantamiento de la iglesia. Y yo te mostraré las cosas que sucederán después de esta. Ahora usted tenga la Biblia en su mano. Ahí desaparece la iglesia de Apocalipsis 4. Y continúe. Después viene Apocalipsis 5, el rollo y el cordero. 6, los sellos. El 7, 144,000. El 8, el 9, el 10, el 11, el 12, el 13, el 14. Aleluya. No aparece la iglesia. ¿Sabe dónde vuelve a aparecer la iglesia? En Apocalipsis número 19. Diga gloria al nombre del Señor. En Apocalipsis 19, 6 dice: y oí la voz de una gran multitud, como de estruendo de muchas aguas, y como la voz de grandes truenos, que decía: aleluya, porque el Señor nuestro Dios todopoderoso reina. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, aleluya, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Alabanzas, alabanzas, alabanzas al nombre de Jesús. Alabanzas al nombre de Jesús. Alabanzas al nombre de Jesús. ¿Cuántos le alaban al Rey de Gloria? Le voy a decir, aleluya, por qué razones nosotros, aleluya, creemos que la iglesia
no va a pasar la gran tribulación. Por estos antecedentes históricos, esto se los doy nada más y lo puede leer en casa. Aleluya. Porque Noé fue librado antes del juicio final. La Biblia dice que Noé, antes que venga el gran diluvio, el Señor ¿qué? Lo liberó de eso. Por eso creemos también que la iglesia, antes que venga la gran tribulación, será levantada con su Señor. Nosotros también creemos otro antecedente histórico, que a Lot el Señor le dijo: escapa por tu vida. Y Lot corrió y escapó por su vida, y después de esto vino la destrucción a Sodoma y Gomorra. También, aleluya, Enoc fue arrebatado y él no vio muerte. Así la iglesia será llevada con el Señor. Y hay un ejemplo que le puede resultar maravilloso. Antes que Jericó sea tomada y los muros cayeran, nos dice Hebreos 11:31 que una mujer llamada Rahab, que esta mujer no pereció. Hebreos 11:31, por la fe Rahab la ramera no pereció juntamente con los desobedientes, habiendo recibido a los espías en paz. Entonces, si la gran tribulación es la ira de Dios contra los desobedientes, ¿usted cree que una iglesia obediente, que le ama, que le sirve y que le adora al Señor, podrá estar en medio de la gente que dice a las peñas que caigan sobre ellos? De ninguna manera, porque mientras unos gritan de dolor, la iglesia estará en las bodas del Cordero, alabándole con todo su corazón. Hay aplausos. Hay aplausos para el Rey. 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 Le voy a dar por la Biblia las razones por las cuales creemos que la iglesia no pasará la gran tribulación. La número 1, la Biblia dice que la iglesia será liberada de la ira venidera. Libro de Primera de Tesalonicenses, capítulo 1, versículo número 10. En el nombre de Jesús hay victoria. ¿Qué dice? Y esperar de los cielos a su Hijo, el cual resucitó de los muertos, a Jesús, todos, quien nos libra ¿de qué? De la ira venidera. ¿Cuántos creen que Jesucristo nos va a librar de la ira venidera? La ira venidera es el momento de la gran tribulación, pero como hemos creído en Jesucristo, somos libres de la ira venidera. Número 2, razón 2, la gran tribulación es la ira de Dios, no la disciplina para la iglesia. Apocalipsis 6:16, como leíamos, y el 17, y decían a los montes y a las peñas: caigan sobre nosotros, escóndanos del rostro del que está sentado en el trono, y ¿qué? Y de la ira del Cordero. Por eso el libro de Hebreos dice que hoy, si un cristiano comete falta delante de Dios, entra en un proceso llamado ¿qué?
disciplina. La disciplina es un proceso importante que todo cristiano, aleluya, debe comprenderlo. La disciplina es cuando en una congregación, especialmente los hermanos que colaboran a Dios, han cometido algo que no es del agrado de Dios o están persistiendo en sentimientos cerrados, en pleitos, en celos, en iras, en disensiones o en pecado, aquel hermano sí se lo coloca ¿en qué? En disciplina. ¿Sabe para qué la disciplina? Para que aquella persona entienda que es mejor que lo disciplinen ahora y que no vaya a la gran tribulación. Diga gloria al nombre de Jesús. Diga gloria al nombre de Jesús. Por eso la gran tribulación, aleluya, no será la disciplina para la iglesia. La gran tribulación es la ira de Dios. Hay poder en el nombre de Jesús. Razón número 3, ¿por qué no pasaremos la gran tribulación? Está en Apocalipsis 3:10. Y esta es una razón muy linda en el nombre de Jesús. Por cuanto has guardado, ¿qué cosa? La palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Adórelo. ¿Sabe qué está diciendo? Apláudalo. ¿Sabe qué está diciendo? ¿Sabe qué está diciendo? Hay poder en el nombre del Señor. Que cuando la iglesia guarda la palabra de la paciencia, el Señor dice, yo también te guardaré. Puede levantar sus manos y sentir ese cuidado de esa hora de la prueba que va a venir sobre el mundo entero. Aleluya. Hay poder en el nombre de Jesús. Razón número 4. La iglesia es representada, aleluya, en el cielo antes que inicien todos estos juicios. Según Apocalipsis 4:1, aleluya, ¿qué dice Apocalipsis 4:1? Después de esto, miré y aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí como de trompetas que hablaba conmigo dijo, sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Y al instante yo estaba en el Espíritu, y he aquí un trono establecido en el cielo, y en el trono uno solo sentado. Alabanza. Allí la iglesia es levantada. Adórelo, adórelo, adórelo. Adórelo. Allí Juan alcanza a ver. Primero, antes de ver, escucha la voz que le dice sube. Y cuando ya sube, alcanza a ver un solo trono. Y en ese solo trono, uno solo que estaba sentado. ¿Cuántos gritan gloria a Dios con toda su alma? Alabanza. Adórelo, adórelo, adórelo.
¿Y sabe cuál es la última razón? Porque la iglesia es el cuerpo de Cristo. Porque la iglesia tiene como cabeza al Señor Jesucristo. Porque la iglesia es la amada del Señor. Es la novia, es la esposa ataviada. Efesios capítulo 5, aleluya. ¿Qué nos dice Efesios 5:27? En el nombre poderoso de Jesús, a fin, el versículo 26 también, póngale el 25, aleluya, en el nombre de Jesús. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo, léalo, amó a la iglesia, léalo fuerte, y se entregó a sí mismo por ella. ¿Dónde está la iglesia? Cristo la amó y se entregó por ella. Adórelo al Señor. Oh, por eso dice el siguiente, el 26. ¿Para qué? Para santificarla. A esta iglesia el Señor lo que quiere es que santificarla, habiéndola purificado. Deténgase un poquito. Habiéndola ya purificado. Las personas que dicen que van a pasar la gran tribulación y van a ser purificados como se purifica el oro, no tiene sentido entonces este versículo. Porque no es que la iglesia va a ser purificada en la gran tribulación. La iglesia ya es purificada cuando recibe el poder del puro, del santo y del bendito. Se lo digo otra vez, la iglesia es pura. La iglesia es pura. La iglesia es pura. La iglesia es pura. La purificó por el lavamiento del agua, por la palabra de Dios, a fin de presentarse, siguiente, a sí mismo, una iglesia que gloriosa. ¿Sabe qué quiere decir gloriosa? Llena de poder, de autoridad. ¿Usted se imagina una iglesia gloriosa metida entre las peñas, diciéndoles a las montañas que caigan sobre ella? No. ¿Usted se imagina la iglesia gloriosa siendo gobernada por el anticristo? Dígalo. No. Usted se imagina la iglesia gloriosa siendo subyugada y aterrorizada por demonios. No. ¿Cómo se imagina la iglesia gloriosa? Sarabatamaya. Esta iglesia gloriosa
es la que no tiene mancha. Esta iglesia gloriosa es la que no tiene arruga. Esta iglesia gloriosa no va a ser manchada con la sangre de los caballos del apocalipsis de la muerte. La única sangre que ha recaído sobre esta iglesia es la sangre del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Esta iglesia no va a pasar la gran tribulación. Esta iglesia se va con el Señor. Oh, no me preguntes si es hoy, o si es mañana, o si es después de 10 o 20 o 100 años. No me interesa. Lo único que sé es que nos vamos con Él y que ahora el anticristo no puede actuar mientras la iglesia gloriosa levanta la voz al Cordero y le dice: Santa. Póngase de pie y venga a adorarle a Cristo. Póngase de pie y venga a adorarle a Cristo de rodillas. Apláudalo, 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 apláudalo. Apláudalo, apláudalo, apláudalo. Incline su rostro delante de Dios. Incline su rostro delante de Dios. Incline su rostro y apláudalo, apláudalo. Incline su rostro. En la gran tribulación la gente no se podrá estar en pie, pero hoy voluntariamente caemos de rodillas. Hoy voluntariamente caemos de rodillas. Apláudalo, apláudalo. Hoy voluntariamente caemos de rodillas. Hoy voluntariamente caemos de rodillas. Apláudalo. Apláudalo, apláudalo, apláudalo. Apláudalo, 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 apláudalo.